Bueno, recuerdo a los colegas que todas las charlas que son organizadas y coordinadas por Penalistas Tucumán son difundidas a través del canal de YouTube y el grupo de Penalistas Tucumán. Gracias, doctor Cajal. No tiene audio, doctor. Sí, muy buenas tardes. Hoy tenemos el placer de compartir esta charla con el doctor Rubén Alberto Talla, que es juez de Cámara de Concepción del Uruguay, profesor de grado y posgrado de Derecho Procesal Penal, magíster en Derecho y Magistratura Judicial, es presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, es un activo expositor en diferentes charlas, tanto a nivel provinciales como nacionales, como internacionales, y es autor de muchos libros como La investigación penal, responsabilidad penal médica, La prueba en el proceso penal y técnica de litigación penal, tiene 7 tomos que está editada por la editorial Hammurabi. Desde 2009 es coordinador en la reforma de la provincia de Entre Ríos y actualmente está capacitando en diferentes provincias sobre el tema de la reforma, en Salta, Jujuy y Corrientes. Con usted es un placer presentarlo, doctor. Bien. Le agradezco, José Luis, la invitación, también a Analía, que se ha conectado conmigo, y a ustedes, los penalistas de Tucumán, como se llama la entidad esta que los agrupa. La verdad que cuando me contactó el colega le dije que sí, que no había problema. Me pidió que hablara específicamente del tema de admisibilidad de pruebas. Después la colega Reyes Domínguez me pidió que hable un poco de lo que es la defensa. Supongo que deben ser muchos defensores privados. Y bueno, lo que he hecho, y espero que les sea útil, en esta charla, que creo que la idea es hablar unos 40 minutos, una cosa así, 45 minutos, y después, si quieren tener un espacio para algunas preguntas y charlar un poco de lo que es la experiencia nuestra, y bueno, y lo que es la experiencia que les puedo aportar de haber recorrido varias veces todo el país, o casi todo el país y afuera, en temas de reforma. Les aclaro que no pertenezco a ninguna entidad que se ocupa de dar cursos ni organizar cursos con fines lucrativos y demás, con lo cual lo que yo les voy a contar es lo que surge de mi experiencia, lo que yo entiendo y creo, y habrá cosas que compartamos y cosas que no, y de eso se trata, digamos, de que no imponer una opinión ni decirles que tengo la verdad o ustedes, sino charlar un poco de las reformas. Lo que he hecho es analizar, pero muy así a las corridas, el código de ustedes, que entraría en vigencia por lo que me dijo el doctor Cajal en diciembre, y hacer hincapié en algunos temas problemáticos que tienen que ver con prueba, que es algo que me he dedicado a estudiar este último tiempo, digamos, o sea, los últimos quizás 15 años, pongámosle. Y a partir de esto también hoy, antes de la charla, estuve buscando más artículos los voy a subir al blog, que ya le dije al doctor Cajal que pueden entrar, ingresar y husmear ahí. Hay algunas charlas y artículos, y hay muchos artículos que yo no los ponía porque eran del inicio del sistema nuestro, de allá hace más de 10 años, y ahora veo que le pueden ser de utilidad tanto a ustedes como a los colegas de Corrientes, que también están en un proceso de reforma y demás, así que los voy a subir, pero con una aclaración de que son de la época inicial del código, porque son explicaciones muy sencillas sobre lo que es una reforma, los institutos y demás. Bueno, hecha esta aclaración, voy a ir al nudo del tema, que es, se escucha bien, ¿no? No tuvimos más contacto. ¿Qué es lo que yo veo de la reforma del código de ustedes? Ahí pasamos a la filmina siguiente, Analía, si es posible. El código de ustedes, por lo que pude ver así medio rapidito y haciendo hincapié en temas probatorios, lo que llama la atención, o sea, que permite llamar la atención inicialmente, es
el artículo 141 habla del deber de investigar de la Fiscalía, lo cual es común en casi todos los códigos. Lo que no es común es que el código de ustedes, con 4 o 5 códigos más en el país, habla de como la primera cuestión que tienen, o el primer deber del fiscal, o la primera obligación, sería solucionar el conflicto. Es decir, como punto 1 en el artículo ese aparece la solución del conflicto, y como punto 2, si hay bases o si hay elementos para lo que sería llevar una causa a juicio. Esto sería el armado de un caso. Esto, a mi juicio, es importante, y es muy importante porque impacta sobre lo que serían las salidas alternativas al juicio, y lo que sería, por ejemplo, el juicio abreviado, pero también todos los procesos simplificados, las negociaciones, como puede ser la conciliación, la mediación y demás. ¿Y por qué les digo esto? Porque en nuestra provincia se da, y se da en muchos lugares, y hace poco hubo un caso en Chubut que llamó la atención nacional, donde chocan dos planos: el plano de la averiguación de la verdad y buscar la verdad, con el plano de la solución del conflicto. Porque nosotros estamos acostumbrados a buscar la verdad en todos los procesos penales, o que sea el único fin o el fin más importante del proceso penal, y los sistemas acusatorios tienden en general a ver en la solución del conflicto uno de los fines, y a veces puede ser el más importante. Ahora, cuando la solución del conflicto, en casos que son por ahí impactantes, trascendentes y demás, no es la que en general se espera, o la sociedad espera, más allá de que la víctima o las partes estén de acuerdo, se producen los primeros encontronazos. Por eso me parece que es un tema a destacar cómo tienen redactado el 141 en función de lo que es la prueba, lo que es la finalidad del proceso y lo que es la solución del conflicto, y en segundo paso buscar los elementos para ir a juicio. Que fíjense que no habla del deber de investigar para establecer la verdad, sino para fijarse el fiscal si tiene la posibilidad de hacer un caso, de preparar un caso, y ese caso llevarlo ante un juez en una etapa intermedia y después llevarlo a juicio. Les voy a ir diciendo los temas y ahora desarrollaré, en función del tiempo, 4 o 5 puntos más importantes, si les parece, y después charlamos si quieren. El 167 habla de la deformalización. Una de las cosas que yo insisto, y por eso voy a subir incluso esos artículos más, ahí se fue el PowerPoint, habla de la deformalización. La deformalización, no sé si lo podemos solucionar, Analía, si se puede ver entero ahí. Ahí donde vos me decías foto, yo creía que era una foto. Y cuando voy a tocarla para ampliar, me veía... El 167, la deformalización. Una de las cosas que nos pasó o pasa en todas las reformas es que muchas veces se toma demasiado en serio la deformalización, y algunos fiscales o algunos, incluso colegas, jueces o incluso algunos defensores, se creen que deformalizar es igual al desorden o la anomia. En realidad la deformalización indica que no tenemos que hacer actas y que no tenemos que ser escribanos ante la prueba, que no tenemos que confundir lo que es la documentación de la prueba con la prueba documental. Es decir, no tenemos que confundir lo que es la actividad de documentar una prueba, por ejemplo, una testimonial que puede ser documentada en un acta o en una filmación, con lo que es la prueba documental en sí, o con lo que es la prueba en sí. En una testimonial filmada, la prueba es el testimonio, no la filmación. No sé si me explico. Entonces, ahí hay una interferencia, no sé si escuchan bien ustedes. Entonces, por favor, colegas, silencien su audio, por favor, respeten al disertante, por favor, porque no puedo ver a la persona que está interrumpiendo. Por favor, colegas, silencien su audio. Gracias. Perdón, doctor, disculpen la molestia. No, está bien. Entonces, una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que distinguir lo que es la actividad probatoria de la actividad, digamos, que se quiere documentar. Básicamente, esa cuestión se las remarco, y con el tiempo van a ver esto, porque la actividad fiscal que no está documentada, el defensor particular no puede acceder a ella. Y es importante que el defensor acceda a la actividad del fiscal, porque el fiscal tiene la obligación, como deber objetivo de trabajo, tiene la obligación de mostrar toda la actividad que hizo, para que el defensor pueda elegir lo que hay allí para proponerlo y llevarlo a juicio como evidencia propia, o para que pueda discutir o controlar o impugnar esa actividad. Entonces, una de las cosas que tienen que no perder de vista es que deformalizar no es hacer cualquier cosa. Deformalizar es
no seamos escribanos con la prueba, pero tiene que tener un respaldo, tiene que poder ser vista, tiene que poder ser controlada. El 198, 196, 199 incorpora lo que es la intervención telefónica, que ya la teníamos de los códigos viejos, pero incorpora el tema de los datos digitales, y ustedes saben que la información quizás más importante que tenemos en los procesos actualmente es la información digital, que puede ser en un soporte digital o electrónico. Esto es importante que lo tienen incorporado, pero a lo mismo que pasa en casi todos los códigos procesales del país, salvo Corrientes, que va a entrar en vigencia y tiene una regulación un poquito más específica, y Neuquén, que tiene un poquito más específica, va a haber un montón de situaciones que no están previstas. Es decir, habla de intervenir o colectar información digital. Ahora, ¿cómo se presenta esa información en juicio? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se contradice? ¿Cómo se impugna? ¿Quién es el encargado de hacerlo? En todo caso, si existe la posibilidad de hacer un allanamiento remoto, si ese allanamiento remoto puede estar facultado por el principio de analogía, si podemos aplicar la analogía o la analogía en la producción de prueba a lo que es las injerencias probatorias. ¿Qué diferencia hay entre una prueba y una injerencia probatoria? Es decir, los códigos procesales no se hacen cargo de esta situación, y no se hacen cargo porque son códigos procesales que van muy lento en relación a la tecnología. Pero, evidentemente, si yo les digo, la captura de una pantalla de un WhatsApp puede ser presentada como prueba, no está previsto en un código, ni siquiera en el de ustedes, que no ha entrado en vigencia y ya es viejo en situación a estas cuestiones, pero no critico el código, sino que digo las regulaciones son viejas, porque no nos hemos ocupado muchas veces de estos temas probatorios, y la verdad hay muy poca preocupación en términos generales o muy pocos planteos, lo que también hace que estemos ciertamente adormecidos en estas cuestiones. Hay un mundo para trabajar en temas de evidencia digital y de evidencia electrónica. Yo en el tomo 3 del último libro de técnicas trabajé casi 200 y pico de páginas de este tema, pero les puedo asegurar que el universo es enorme. Por ejemplo, si hay facultades para ingresar a un domicilio y allanar, si esa misma facultad cubre para ingresar a la computadora que está dentro del domicilio, debe ser otra orden distinta. Si se ingresa a la computadora y si se puede ingresar a los datos que esa computadora tiene almacenados en otro país. Es decir, ustedes saben que se trabaja con sistemas de almacenamiento en la nube, y las nubes generalmente están en países que no están situados en esta zona, sino que están en el norte, hasta por un tema de costos de refrigeración. Entonces, si es posible acceder a un celular de una persona que está detenida, si es posible, todas esas cuestiones no están en el código de ustedes, como no están en los códigos procesales latinoamericanos en su mayoría, pero son cuestiones probatorias que le va a generar problemas en la adquisición, en la admisión de pruebas y en la presentación de esa prueba en juicio. Las medidas cautelares, hice un cuadrito aparte, después un power aparte sobre este tema. Todos los códigos procesales de ustedes los prevén en el 243, dice, en materia de prueba, que el primer punto para dictar una prisión preventiva es tener indicio de participación en un delito. Es decir, una cuestión de hecho y prueba. Indicios probables de participación del delito. Ahora, a esos indicios le debo agregar dos cuestiones básicas, o riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento. Bueno, lo que yo veo en la mayoría de las resoluciones, incluso hay un video en mi sitio web que lo pueden ver, sobre el tema de cómo se aplican argumentos de autoridad para pasar por encima de lo que sería la justificación en la valoración de los indicios probatorios en la prisión preventiva. Es decir, como la Corte Interamericana dice tal cosa, o como el Pacto Interamericano dice tal cosa, o como algún fallo de la Corte Suprema dice tal cosa, o de la Corte dice la otra, o como tenemos el deber de proteger a las víctimas o el que sea, y dictamos una resolución que muchas veces carece del análisis probatorio de primer término. Es decir, solapamos la justificación a lo que sería la verificación de las cuestiones probatorias. Esto pasa y pasa mucho y se ve y se advierte, o por lo menos yo lo advierto, en las medidas cautelares, por supuesto en la sentencia definitiva también, pero las medidas cautelares es un tema importante. ¿Por qué? Porque es el primer paso en donde uno advierte que es el ninguneo constante de las cuestiones de prueba.
¿Por qué tenemos por ahí códigos penales que incorporan algunos ilícitos digitales, como dije recién, y no tenemos códigos procesales que dicen cómo puedo hacer para probarlos a eso? Porque siempre se trató al derecho probatorio o al derecho procesal como una hermana menor del derecho penal, y los grandes tratados son de derecho penal. Bueno, mi objeción a eso es que sepamos de penal, pero si no sabemos cómo conseguir la prueba, estamos bastante complicados, o cómo preservarlo o presentarlo. En la etapa intermedia, lo vamos a ver ahora, que también he trabajado aparte, cómo se maneja el control de la acusación. Usted tiene el 257 y el 261. ¿Cómo admito la prueba? ¿Cómo puedo decir que prueba es sobreabundante o superflua? ¿Y cómo puedo decir que esa prueba debe ingresar? ¿Y cómo se hace el control de la acusación? Es un tema novedoso, se crea una etapa intermedia, en mano de un juez que no va a intervenir en el juicio para preservarlo y que no se contamine, y es toda una dinámica distinta. Muchos abogados van a la audiencia de etapa intermedia como si fuera un mero trámite, pero en la audiencia de etapa intermedia se juegan mucho, porque el rol para mí de la defensa, o debería ser uno de los roles importantes, dado que son muy pocos los casos que llegan a juicio, es ver cómo su caso va a llegar a juicio, con qué pruebas va a contradecir a la prueba del contrario, o qué pruebas va a intentar que no ingresen porque perjudica su teoría del caso. Los hechos y convenciones probatorias, el 263 de ustedes prevé lo que es convenciones probatorias de hechos y pruebas. Es bastante amplio porque hay muchos códigos que prevén solamente convenciones probatorias sobre pruebas. Es decir, nos ponemos de acuerdo que el perito hizo este dictamen y el perito no viene a juicio, presentamos el dictamen. Convención probatoria de prueba. Ahora, puede haber una convención probatoria de hechos, nos ponemos de acuerdo que el muerto está muerto. No vamos a probar que el muerto está muerto, pero sí yo digo que fue una legítima defensa y el fiscal dice que fue un homicidio simple. Es decir, estamos de acuerdo en que hay un muerto que murió a tal hora como causa de un disparo, pero lo que vamos a discutir es de qué forma murió. Uno dirá que es un homicidio, el otro dirá que es una legítima defensa, supongamos. Entonces, el artículo de ustedes prevé los dos tipos de convenciones, tanto de hechos como de pruebas. Y no son lo mismo, aunque muchos autores equivocadamente tratan lo mismo, y no es lo mismo una convención probatoria que una estipulación probatoria. Las estipulaciones probatorias son las que se hacen en el juicio o en una audiencia y son orales para poder permitir el ingreso o no de una evidencia en ese momento. Ahora, la convención es la que hacemos por escrito y la presentamos a un juez para que la valide o no. Y el último punto no lo alcanzo a ver allí, pero pasemos no alcanzo a ver en la pantalla. Pasemos a la filmina siguiente. Básicamente, ¿por qué se hace la reforma de ustedes y por qué hicimos o trabajamos la reforma de los sistemas inquisitivos acusatorios? Porque se quiere cambiar la cultura del expediente. En los sistemas mixtos fui secretario y en periodos juez de instrucción también, así que trabajé también como abogado de la profesión. Les digo, no vengo de un tubo de ensayo de la Administración de Justicia, sino que trabajé también como abogado de la matrícula, que para mí es importante porque uno puede verlo de afuera y de adentro al tema. Entonces, ¿por qué queremos cambiar el expediente? Porque la oficina judicial, si ustedes miran, hasta con grados tipo jerarquías tipo militares, tenemos el oficial primero, tenemos el secretario, tenemos, digamos, los oficiales de segunda, el oficial principal, tenemos una jerarquía estructurada para armar un expediente. El expediente es lo más importante que la oficina judicial produce, tal es así que cuando queríamos un empleado decíamos, quiero un empleado que sepa llevar bien el expediente. Es como que lo íbamos criando el expediente, lo llevábamos hasta que lo llevábamos a juicio y ahí se lo dábamos a otro para que lo lleve a juicio, si éramos fiscales, a un fiscal de cámara, o para que lo juzgue. Hoy lo importante no es el trámite, no es crear un expediente, sino dar respuesta. Por eso la solución del conflicto reemplaza esa idea de búsqueda absoluta de la verdad, y por eso la respuesta es importante en los sistemas acusatorios. Y no cualquier tipo de respuesta, sino respuesta de calidad. De ahí que no sea importante o intentemos eliminar los litigios, los conflictos de nulidades sin sustanciación o afectación de garantías constitucionales, que intentemos eliminar las incidencias, que tratemos de hacer audiencias para que todos los temas se traten de una vez y las concentremos a todos los problemas en una vez y que en esa audiencia se resuelva todo. Es decir, tratamos de hacer
a justicia que dé respuesta. Ahora, en el sistema mixto, la prisión preventiva es el brazo fuerte del sistema porque permite un accionar bastante autoritario que nos permite armar o crear el expediente mientras la persona está inocuizada en prisión preventiva esperando un juicio o esperando que el juez termine de armar ese expediente con su funcionariado. Es decir, la idea de armar un expediente, fíjense que es téngase presente, agréguese, córrase vista, pasen a despacho, es decir, vamos dilatando la respuesta. En cambio, en el sistema acusatorio lo que se intenta es que haya una audiencia y que se resuelva, bien o mal, pero que se resuelva. Eso también permite un control inmediato. Nosotros, por ejemplo, en nuestra Cámara hacemos las apelaciones orales también, y cuando estuve en casación, hacíamos incluso las casaciones orales, y las respuestas de las casaciones que no eran sentencias definitivas también orales, y el proceso, hoy nosotros nos entra una apelación y en 2 días está resuelta, o 3 días, supongamos, como mucho. Desde que ingresa hasta que se va, en la semana es todo el trámite que tiene, con vista, con audiencia y demás. Eso ha permitido que se apele menos también, porque antes la apelación era una forma de dilatar y llevar adelante, y toda esta idea de no tener una respuesta al trámite. Bueno, acostúmbrense que si se trabaja bien, las respuestas llegan y llegan bastante rápido. Por eso también es importante el rol del abogado defensor, porque no cualquiera va a agarrar una defensa penal, porque el que va a agarrar una defensa penal tiene que ir a las audiencias, tiene que dar la cara, tiene que poner argumentos, tiene que hacer una tarea muy distinta a la de copiar y pegar, que es la tarea que hacíamos todos en el sistema mixto, donde podíamos hacer escritos de 500 páginas, si lo que hacíamos era copiar argumentos. Acá hay que poner la cara. Les puedo decir que hablar 5 minutos argumentando algo es sumamente difícil. Pruébenlo a hacerlo, y argumenten una prisión preventiva, o un cese de prisión, lo que fuera, 3, 4, 5 minutos, y se le van terminando los argumentos, sin leer, argumentar. Entonces, esto es un poco la idea del sistema acusatorio. Voy rápido para entrar en los otros temas, porque veo que tengo poco tiempo, pero la idea es que haya respuestas, y que esas respuestas sean controladas. Por eso el sistema mixto es muy indulgente con los plazos, es indulgente con la ineficacia, y en general, atrás de la escritura se solapa todo. Como decían por allá, la escritura aguanta o resiste, el papel resiste todo. Vamos a la otra filmina. Si estás por ahí, Analía, cambiamos. Bien. Los tipos de defensa, que esto también me lo pidió el doctor Cajal que hable un poco, y la doctora Domínguez. Muy brevemente, hay al menos 3 tipos de defensa que pueden resumirse en 2. Lo que intento resaltar siempre es que la defensa tiene a su juicio o a su espalda no solamente controlar, como se decía antes, sino que tiene que controlar, y en esto va a impugnar y digamos, participar en todo lo que es la producción de la evidencia o de la prueba, sino que tiene la posibilidad de confrontarla, y esta es muy importante, de contradecirla, de impugnarla a la evidencia, pero también contradecir la hipótesis que la Fiscalía trae a juicio. Es decir, es una tarea mucho más compleja y más abarcativa que la que tenían los sistemas mixtos: controlar, confrontar, contradecir. Y a mi juicio, por la experiencia que me ha tocado estar en todas las instancias de la judicatura, digamos, también he sido fiscal, he sido defensor, y les puedo asegurar que en el sistema mixto se trabaja, y muchas veces traemos esos vicios o esos defectos, de mi juicio, al sistema acusatorio, de crear teorías de complot. Es decir, cuando los defensores se presentan a juicio y dicen: no, este hecho no existió, hay un complot de la mamá, el papá, el abuelo, el tío, la policía, el investigador, el perito contra mi cliente. O sea, cuando uno empieza a desgranar si todo el sistema se va a poner de acuerdo para meter preso a una persona o para juzgar a alguien, es bastante simple no darle la razón. O si no, se plantean dudas. En el alegato final, y después que pasa el juicio, como estrategia de defensa, el defensor dice: no puede ser que no se haya hecho tal prueba, no puede ser que no se haya hecho tal otra prueba, no puede ser que no se dé respuesta a tal cuestión. Bueno,
lo primero que se le dice a ese defensor, incluso yo lo he puesto bastante en la sentencia, es: mire, usted si tiene alguna duda, evacúela, si tiene alguna prueba para ofrecer, ofrézcala, y si tiene algún tema que plantear, plantéalo, pero lo que tiene que entender es que el alegato no es prueba. Entonces, lo que usted me diga en el alegato no es prueba, ni en el inicial ni en el final. Muchos abogados creen que al alegar están brindando razones y con eso ya tienen el caso ganado, sean acusadores o defensores. No, la prueba es la que se produce bajo el control de las partes en la inmediación del debate. Por eso, lo que puedan argumentar al inicio o al final no es prueba. Y después la táctica de pedir nulidades sin perjuicio alguno. Trabajamos mucho con el sistema de garantías constitucionales. Si no hay afectación de una garantía constitucional, es muy difícil que se le dé una exclusión probatoria a alguien. En el blog insisto con eso, porque todas estas charlas las pueden encontrar bastante, cada tema bastante desarrollado en el blog. Hay una charla sobre exclusiones probatorias. Y la verdad que lo que hemos intentado hacer es que solamente se excluye una prueba cuando hay una afectación de garantías constitucionales. Y el que pide la exclusión tiene que probar eso, no simplemente alegar un perjuicio sin probar nada. Entonces las opciones de defensa son básicamente la defensa negativa, que es decir, me presento, impugno todo, niego todo, pero no doy una hipótesis, y en el alegato final trato de decir todo lo que vi mal de la investigación y demás, pero en el contraexamen trato de tirar abajo a los testigos de la parte contraria. O una defensa positiva, que es aquella que no solamente hace eso, sino que trae una hipótesis distinta. Y cuando digo una hipótesis distinta, no solamente me refiero a que traiga una hipótesis de todo lo que ocurrió, sino que diga algo. Porque no decir nada en un juicio es conformarse con que vamos a defender todo el partido, pero no vamos a atacar. No decir nada es como crear una suerte de cuento en donde no haya cuento, en donde le digamos: mire, no te voy a decir nada, pero me dijiste que me ibas a contar una historia. ¿Cuál es la historia? Y una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que todas las historias que se cuenten en términos de teoría del caso, en términos de hipótesis, más allá de ser sencilla, coherente y demás, y todo lo que sabemos de una teoría del caso, es que tienen que partir de hechos incontrovertibles. Una teoría del caso con éxito tiene un hecho incontrovertido y una versión controvertida. Ahora, si nosotros partimos de la base de hechos controvertidos y versiones controvertidas, la verdad que nos va a ser muy difícil que nos posicionemos como para ganar el caso. Ahí tienen lo que es básicamente una teoría del caso muy sencilla, y esto que les está a la izquierda es lo que es el test de explicación. Yo he desarrollado, y lo tienen en mi Facebook o en el blog, lo que es el derecho del imputado a no declarar, y esta suerte de garantía para mentir. Yo no estoy de acuerdo con el derecho a mentir del imputado, para mí tiene un derecho a no callar, a no decir nada, pero si habla, digamos, y dice algo incoherente, seguramente va a posicionar a quien lo escucha, digamos, de un lado que le cueste que le dé la razón. Es decir, para abrir la boca y decir cualquier cosa, me parece que no es una estrategia productiva. Pero es para hablarle un tiempo. Ese fallo que cito ahí, Murray, habla del test de explicación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sigamos con la filmina. Esto es sobre el rol de juez en la etapa intermedia. Se los dejo al PowerPoint, después mírenlo, pero podríamos hablar una hora entera de lo que es etapa intermedia. Pero básicamente este es el rol del juez. Se lo quería poner en evidencia porque muchas veces el abogado tiene que decirle al juez: momentito, señor objeto, la forma que está llevando la audiencia, objeto que puede hacer tal pregunta, objeto que puede hacer tal cosa o tal actividad. Los jueces de etapa intermedia tienen una función proactiva, tienen que tratar de seleccionar, identificar pruebas, llegar a acuerdos, es decir, tienen una función que no importa su rol proactivo, porque no tienen que ser imparciales como el juez de juicio. Ahora, todo tiene su límite. Si tuviéramos tiempo, hice una tabla de los mandamientos del juez, del fiscal y demás, pero se los puedo pasar después, específicamente lo que es etapa intermedia. Sigamos así, vamos a los aspectos más conflictivos del código.
Esto es lo que tiene que controlar el juez en la etapa intermedia. Básicamente tenemos un hecho, está identificado, están los elementos de esa acción típica, resulta correcta la calificación, y básicamente el fiscal tiene que demostrarles a ustedes y al juez que tiene una promesa creíble y fundada de una historia, digamos, que tiene un plan serio de trabajo. ¿Cuáles son los hechos que tiene que probar y con qué medios los va a probar? Eso es básicamente la etapa intermedia sobre el hecho, sobre la teoría del caso, sobre la hipótesis de trabajo. Ahora vamos hacia la de prueba. Bien. La etapa intermedia plantea estas cuestiones. Yo he desarrollado un test que se llama test de pertinencia directa, test de TDP, en donde los sistemas como de ustedes, como nuestro, trabajamos con el principio favor probationem. El juez de garantía ante la duda, o el juez de control, tiene que admitir la prueba, no excluirla. Es una posibilidad que tienen los jueces cuando los jueces del juicio son técnicos, porque en la motivación el juez técnico va a valorar y va a decir esta prueba sirve, esta prueba no sirve. Cuando se trabaja con juicios por jurados, el criterio de admisibilidad es mucho más restringido, porque el jurado puede ser expuesto a daños potenciales, a prejuicios o a prueba inflamatoria. Entonces se hace un test de proporcionalidad, que ahí está abajo es, mido el potencial probatorio versus el potencial de daño que tiene esa prueba. Entonces, en el sistema que tienen ustedes, que es el mismo que tenemos nosotros, aunque ahora nosotros incorporamos el juicio por jurado, y no serviría este test, sino otro que he desarrollado para eso, pero el test básicamente es, tengo que verificar si la evidencia permite verificar el hecho o su autor, si existen otros medios para comprobarla, y demás. Ahí hay una serie de preguntas. Y lo que se excluye es la prueba ilícita, que ahora vamos a ver un poquito de eso, el medio de prueba cuando es inepto, impertinente, sobreabundante, dilatorio, o cuando hay hechos notorios acordados. Y en esto, les repito, el juez tiene la posibilidad de intentar acuerdos sobre hechos, acordar hechos o acordar pruebas. Básicamente, sería para hablarlo, les repito, una hora este tema específicamente, pero básicamente este es el esquema con que se trabaja en una audiencia, la parte de prueba. En la parte de hechos vimos la filmina anterior, la parte de prueba se trabaja de esta manera. Vamos al que viene y hablamos un poquito de prueba ilícita. La prueba ilícita, lo que pueden ver arriba, es básicamente cómo influye la prueba y las garantías constitucionales en el sistema procesal penal o en el sistema penal. Yo trabajo con una idea de solamente se excluye la prueba que afecta a garantías constitucionales. ¿Y cuándo una prueba puede afectar una garantía constitucional? Cuando la decisión de investigar está mal, o sea, es irregular, cuando la motivación de esa decisión es incompleta, o está mal, o es ilegal, cuando pese a haberse motivado bien, o la decisión está bien, se practica ilegalmente, cuando se decide bien, se motiva bien, se practica bien, pero se excede y tiene un producto ilegal, o cuando el origen de todo esto es una información irregular. Yo he desgranado estos conceptos y lo pueden escuchar en el audio que están en el blog entero sobre prueba ilegal. En este momento se los quería mostrar, pero básicamente es eso. Y yo le he agregado la ausencia de control horizontal como posibilidad de descartar o excluir pruebas. Esto no es una prueba ilícita en sí, o una prueba ilegal en sí, pero sí es una prueba que afecta a garantías constitucionales. Cuando el abogado no ha tenido la posibilidad de controlar, confrontar o contradecir una prueba, esa prueba afecta el debido proceso si se ingresa a juicio. Por eso es muy importante el control horizontal. Ustedes tienen en el artículo 275 del Código lo que es las excepciones a la oralidad. Y básicamente esto trabaja con aquella prueba que puede ser introducida por lectura, es decir, aquella prueba que no va a tener el abogado la posibilidad de confrontar en juicio. Ustedes saben que un testimonio se confronta cuando tengo el testigo, no cuando tengo el acta. Contra un acta no puedo confrontar nada. Pero ustedes tienen una gran cantidad de excepciones, como teníamos o tenemos nosotros en el Código, y teníamos al principio, después lo reformamos, que pareciera que las excepciones se transforman en regla. Van a tener una gran cantidad de pruebas que va a poder ser incorporada por lectura y sin control, o sin posibilidad de control en la audiencia.
Ustedes saben que prueba es aquella que se rinde ante el juez que tiene que decidir el caso. Entonces acá van a tener la posibilidad de incorporar gran cantidad de prueba sin que sea producida allí. Para mí, en algunos casos puede llegar a afectar el control horizontal. Y básicamente lo va a afectar en esto que les decía hoy. No es lo mismo prueba documental que prueba documentada. La prueba documentada es aquella que me está reflejando qué sucedió en la producción de la prueba, pero no es la prueba en sí. No es lo mismo un cheque que sea con el cual se estafó o se libró sin fondo, esa prueba es la prueba documental del delito. ¿Vamos? Ahora, el testimonio de la persona defraudada, que lo filmé o lo transcribí en un acta, el testimonio es la prueba, no el acta ni la filmación. Esa es la prueba documentada de ese testimonio. Pero muchas veces se confunde esto y se deja ingresar la actividad de documentación, de registro. Ahora, cuando ingresa esa actividad, el abogado no tiene control, porque no puede confrontar un DVD, porque no puede confrontar un acta. Entonces ustedes van a tener que analizar estratégicamente a qué pruebas van a permitir ingresar y con qué pruebas van a intentar probar o desacreditar la teoría que quieran hacer. Vamos a la siguiente. Acá tienen una serie que se los dejo a esto para no aburrirlos tanto, pero tienen una serie de actos que la jurisprudencia, nosotros copiamos la teoría de la exclusión probatoria y de las excepciones a la exclusión probatoria de lo que es la jurisprudencia de Estados Unidos. Básicamente en Argentina empieza con el fallo Charles Hermanos de la Corte, sigue el fallo Montenegro, para mí es uno de los más importantes, de la Corte del año 80-81, después tenemos los fallos que todos conocen, Daray, Fiorentino y demás, pero básicamente el origen de estos fallos es la Corte de Estados Unidos. Dentro de ellos el más importante que habla sobre la defensa y contar con la defensa, esto que vemos en todas las películas, es Miranda con Arizona. Usted tiene derecho a contar con un abogado y demás. Para que se abra una investigación, tiene que haber, o que se requise o se allane, debe haber una causa probable. No puede haber una excursión de pesca, tiene que haber una causa probable de delito. Y eso la Corte de Estados Unidos lo ha definido en Carroll, pero también lo ha ido desbrozando en diversos precedentes. Allí tienen algunos de ellos. Siempre vamos a exigir el criterio de razonabilidad. Siempre en prueba, razonabilidad, proporcionalidad. Lo mismo hace el Tribunal Federal Alemán, lo mismo hace la Corte de Casación Italiana. Es decir, se trabaja con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Por qué? Porque la prueba es la garantía epistemológica del resultado o de la averiguación de lo que se quiere comprobar y demás. Y esa garantía va a trabajar siempre con criterios racionales. Por eso, muchas veces hay que ver si realmente el juicio por jurado, que está previsto en la Constitución y demás, al no dar los motivos por los cuales se condena a una persona, realmente cumple con los estándares requeridos a esta altura del siglo y a esta altura de la civilización para la motivación de la sentencia y para decirle por qué lo condenamos. Y si basta con decirle cómo fue el procedimiento, como dice la Corte Interamericana en BPR contra Nicaragua, es decir, las instrucciones, el veredicto y demás, y si basta con decirle cómo arribé a la sentencia. Pero esto es un tema que lo podemos tratar en otro momento. Es decir, la diferencia entre el procedimiento y el resultado. Antes del juicio, Brady es el fallo que les puede favorecer a los abogados defensores, digamos, en el sistema de decirle, tienen que tener tiempo para preparar la defensa y tienen que tener la posibilidad de ver toda la actividad fiscal que pueda resultar relevante para la defensa. Si no me lo ponen en conocimiento y esa evidencia es exculpatoria, relevante, no estaba disponible para la defensa, es decir, estaba bajo control o conocimiento de la Fiscalía y no me la pusieron a disposición, puede causar la nulidad del juicio. Y para la defensa también, la defensa se ha quejado porque cuando plantean una defensa de coartada o una defensa, lo que llamamos positiva o activa, en la etapa intermedia deben decir qué tipo de defensa van a plantear o cuál es la estrategia o la historia,
y cuál es la prueba que se van a servir. Supongamos que vamos a plantear una cuestión de inimputabilidad o legítima defensa, lo tenemos que hacer saber y cuál es la prueba que vamos a ofrecer, porque si la Corte ha dicho, la Corte de Estados Unidos, que el juicio no es un juego de póker, y que hay que en algún momento mostrar las cartas y exponer, digamos, cuál es la teoría para que la otra parte pueda prepararse para el juicio también. Es decir, ha entendido la Corte de Estados Unidos en Williams versus Florida que el decir la defensa qué estrategia va a optar no afecta al nemo tenetur. Sigamos y vamos terminando con la presentación, me parece. Así, eso pasalo nomás, son las garantías de la prueba ilícita, o sea, los fundamentos. Y esto es un tema que me quiero detener un segundo y ya termino con esta y la que viene termino con la charla. Después, si quieren, pasamos a hablar un poquito y conversamos de la reforma. Esto es lo que les decía hoy al inicio. El código de ustedes, al igual que la mayoría de los códigos, prevé las medidas cautelares. Cuando uno analiza las medidas cautelares, muchas veces sucede que se ven argumentos de autoridad, argumentos dogmáticos. Pero el primer punto que tiene el código de ustedes, como el código nuestro y como la mayoría de los códigos del país y de América Latina, dice indicios probables de comisión del ilícito o de autoría y responsabilidad del imputado. Ahora, muchas veces eso se pasa de lado y vamos al siguiente plano, que dicen, no tengo motivos para no creer a la víctima o el que fuera, o dicen, hay una obligación del Estado de protección. Y citan fallos, se citan muchos fallos, como ahí lo pueden ver, de la Corte Interamericana, Loaiza Tamayo, Rosendo Cantú, González contra México, bueno, todos esos fallos y otros más, que hablan del testimonio de la víctima y demás. Pero lo que a mi juicio falta en esto, y todos estamos de acuerdo que a las víctimas hay que protegerlas, hay que acompañarlas, hay que darles asistencia psicológica, hay que resguardarlas, todos estamos de acuerdo en eso y nadie puede ser ingenuo, ignorante o lo que fuere, decir que está en desacuerdo con eso desde la perspectiva que hoy se pretende, que es que analicemos todos los casos con perspectiva de género, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, eso nos quita el deber de analizar los hechos del caso. Como punto 1, los hechos del caso, es decir, ¿existe probabilidad o posibilidad de autoría en esta persona? ¿Cuáles son los elementos que tengo para analizar? Entonces, una de las cosas que yo veo y remarco en algunas charlas es que se pone el acento muchas veces en precedentes de la Corte Interamericana. No tengo tiempo, pero tengo todos los precedentes también, he analizado los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se citan diciendo cosas que la Corte no ha dicho, en donde se pone el carro delante de los caballos. Es decir, la ley habilita el encierro preventivo siempre y cuando se den determinados presupuestos. Y el primero es que el hecho esté conectado con la persona sospechada. Bueno, eso es lo primero que tenemos que probar. Y eso es prueba, no es argumentos dogmáticos, no es cita de fallos, no es apelar a la ley o la posible responsabilidad internacional del Estado. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces se copian y pegan sin beneficio de inventario y sin hacer un juicio crítico los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a la que viene. Y yo entiendo que no podemos tomar acríticamente los fallos de la Corte Interamericana, incluso la mayoría de esos fallos que les dije, porque cuando la Corte Interamericana dictó esos fallos estaba juzgando a estados y no personas que tenían garantías individuales. Cuando la Corte Interamericana dijo que invertía la carga de la prueba y la omisión de investigar del Estado hacía presumir que eran esos hechos ciertos, lo hacía contra el Estado, que tiene la posición de garante, y en la mayoría de esos casos hubo desapariciones forzadas de personas por parte de personal militar o paramilitar que dependía del Estado. Entonces, no podemos traer esos fallos, copiarlos y pegarlos y con eso justificar algo si primero no hicimos un análisis de los hechos. Y reitero esto, el Estado tenía posición de garante,
el Estado tenía la carga de investigar, el Estado tiene la responsabilidad internacional por no investigar, y esto puede ser que flexibilice el estándar cuando se enjuicia al Estado. Ahora, no podemos trasladar eso a un juicio donde se está investigando un caso individual. Y yo parto de la base, y reitero, parto de la base de que cuando una víctima denuncia un tema de violencia de género, de abuso sexual, el Estado tiene que presumir que es cierto, investigar con todo el rigor y tratar de llegar hasta las últimas consecuencias, y si hay un responsable, sancionarlo. Ahora, no a cualquier costo, no al costo de no establecer los hechos, de establecer las responsabilidades y de establecer la presunta responsabilidad de esa persona. Y esto lo repito porque el estándar que tienen ustedes de la prisión preventiva es el mismo que tenemos nosotros y el mismo que tiene la mayoría de los códigos, pero cuando uno analiza las prisiones preventivas, veo que hay una confusión de planos. El plano de investigación o de averiguación, que es el primero, es decir, el que conecta al autor con el posible hecho, es el primero que debo cubrir. Y el de justificación, es decir, por qué te encierro, por qué te castigo o por qué le impongo una pena, viene después de eso. Ahora, uno ve, en algunos casos, que se solapa el primer plano, no averiguo, no investigo, no establezco, y directamente aplico el segundo plano, que es el de que justifico la prisión preventiva, justifico la condena en base a tratados, a fallos, incluso invirtiendo o disminuyendo los estándares de prueba, cuando lo que nos están diciendo no es que disminuyamos el estándar de prueba o que invirtamos la carga de la prueba, lo que nos están diciendo es, cámbiense el chip, no tengan estereotipos con determinados parámetros que tenían para juzgar, no piensen a la ley como estaba escrita en el Código de 1921, han cambiado los tiempos, hay actividades, conductas de las víctimas que pueden ser tomadas como opresión, sometimiento y violencia, trabajen desde ese punto de vista, pero siempre estamos hablando de pruebas, siempre estamos hablando de hechos. No, la aplicación de la ley no puede suplantar el descubrimiento y el reconocimiento de los hechos. Un poco, si me olvidé de algún tema o lo hice rápido, fue para tardar los 40 o 50 minutos que me había dicho José Luis, y esto creo que es la última. Disculpen si fui muy rápido, pero quería tener la posibilidad de que tengamos un intercambio y que me pregunten lo que sea, estoy a disposición, y espero no haberlos aburrido con la velocidad que les hablé. Gracias. Doctor Cajal, si me permite, voy a hacer una pregunta. Sí, doctor Santocchi, por favor, pregunte. Gracias. Gracias, doctora Analía. Bueno, primero agradecerle al doctor su predisposición, la claridad en los conceptos y, bueno, a ustedes la organización de estas charlas que son muy importantes. En realidad tengo dos preguntas, voy a tratar de ser sintético para ver si el doctor me puede aclarar algo. En su opinión personal, importante sería la sanción de un código de prueba y cuánto esto implicaría en el derecho procesal, la sanción de un código de prueba. Y segundo, me hizo ruido lo que usted dijo sobre la decisión del juicio por jurado, del juris, que aparentemente de sus criterios, si no lo entendí mal, podría ser hasta inconstitucional porque el fundamento de la sentencia. ¿Es así? Gracias, doctor. Bien. La primera pregunta, si es posible un código de prueba, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es eliminar las regulaciones inútiles de los códigos procesales que tenemos. El código de ustedes, como el código nuestro y la mayoría de los códigos, tiene un catálogo de derechos y garantías, y yo les pregunto, si ustedes no tuvieran el artículo número 1, que dice, toda persona se presume inocente, ¿presumirían a la persona culpable? Y está en la Constitución, están en los tratados, o sea, hemos dedicado muchísimo espacio, letras, tinta, papel, a cosas que, como dirían los chicos, o diríamos nosotros, van de cajón. Es decir, a esta altura del partido no deberíamos regular, qué sé yo, ciertas cosas. Por otro lado,
me parece que nos enfocamos mucho en los trámites. Ustedes tienen hasta el tema de, como nosotros, las notificaciones, los exhortos, los esto, lo que... Nosotros, acá hay un homicidio en nuestra jurisdicción y el fiscal le dice al defensor por WhatsApp, se hace la autopsia a tal hora. Esa es la notificación. Y nadie, llevamos 11 años, nadie ha desconocido una notificación. No hacemos notificaciones por papel, no existe, no existió nunca. Cada abogado tiene que llevar sus testigos a juicio, no los lleva al tribunal, no los cita, no hay citaciones. Entonces, me parece que estamos, y esto lo hicimos sin el código, porque el código decía otra cosa, lo hicimos a partir de las prácticas, sancionamos unas ciertas normas prácticas y nos manejamos con acordadas y normas prácticas, y les digo, al principio fue muy nutritivo, fue muy, muy lindo. Hoy estamos en una meseta que a mí me gustaría muchos cambios, pero bueno, se hace lo que se puede, y yo creo que las reformas, no avalo las reformas permanentes porque no trabajo con el concepto de obsolescencia programada de las reformas para crear nuevos cursos, crear nuevos libros y crear nuevas cosas, porque no vivo de eso. Pero sí creo que los objetivos de la reforma, los planes de reforma y lo que nos planteamos cuando se reformó el código, habría que revisarlo anualmente, y siempre he dicho esto, y les voy a subir unos artículos que ya les dije para que ustedes lo tengan, porque a ustedes les va a servir de entrada. Yo creo que el procurador de cada provincia y de cada país tendría que presentar, así como el ministro de Economía presenta un plan de trabajo, tendría que presentar un plan de acción y decir, este año yo me voy a proponer bajar los delitos de abigeato, bajar los delitos de violencia de género, lo voy a hacer de tal manera, el año pasado hice esto, archivé tantas causas, llevé a juicio tantas causas, se condenaron a tantas personas, se absolvieron. O sea, me parece que deberíamos trabajar, porque la función de la democracia, o la idea de la democracia, es que no haya un poder que haga lo que está reservado para otro poder, pero yo a eso le agrego otra cosa. La división de poderes exige que no haya autocontrol, y el Ministerio Público Fiscal en general no tiene quien lo controle. Y cuando no hay control, para mí se borran algunos límites, y los códigos acusatorios, para mí el problema que tienen en general es que antes por ahí el juez de instrucción era un autoritario, pero ahora los códigos, el control lo establecen muchas veces dentro del mismo Ministerio Público Fiscal, y los jueces estamos obligados a no meternos en ciertos aspectos, y después los reclamos de justicia van de la gente hacia los jueces, porque no distinguen en general. Sí, un segundo ahí, le doy una palabra, pero le quiero contestar el segundo punto al colega que hizo la pregunta. Lo de juicio por jurado, creo que me dijo si yo entiendo que son inconstitucionales por falta de motivación y todo eso, es para hablar mucho. Yo estoy haciendo un trabajo sobre fundamentación y demás, y no es que crea que los juicios por jurado sean inconstitucionales y demás, están en la Constitución Nacional y demás. Yo lo que digo es que lo que deberíamos revisar es si un juicio que determine la culpabilidad de una persona y que no dé los motivos, es a la luz de los tratados internacionales, el derecho a la tutela judicial efectiva, a la fundamentación y demás, es razonable a esta altura del desarrollo del proceso. Zaffaroni ha planteado que deberían ser jueces mezclados, técnicos con jueces del pueblo, digamos. Yo no lo tengo claro, no lo he terminado de escribir y de estudiar, pero a mí me genera cierta preocupación dos cosas de juicio por jurado: que no haya una motivación de la sentencia, que no se den los motivos. Para mí debería ser un derecho del imputado y no una obligación, una suerte de obligación a partir del derecho que tiene la ciudadanía a juzgar. Y por otro lado, me queda a pie, digamos, el derecho de la víctima a recurrir a una sentencia absolutoria. Yo creo que el proceso es un proceso bilateral, en donde las garantías se han bilateralizado, en cierta forma, y creo que no tenga un derecho la víctima a plantear una sentencia
o cuestionar la sentencia absolutoria, hace ruido a la luz de los tratados internacionales. Tal es así que el fallo BPR contra Nicaragua, que la Corte Interamericana toma el tema y desarrolla estas cuestiones, es un fallo de absolución en donde se condena al Estado de Nicaragua. No es un fallo condenatorio. No sé si lo respondí, pero ahí... Sí, gracias. El doctor Brito tiene una pregunta. Doctor. Sí, hablando de derechos humanos, ¿cómo se puede compatibilizar el sistema del colegio de jueces que propone, que tiene el sistema adversarial, con el principio del juez natural? Porque el juez natural es que toda persona tiene derecho a ser oída por un juez competente, independiente e imparcial. Es el primer derecho humano que tiene el ciudadano sometido a causa penal. ¿Y cómo se compatibiliza con el colegio de juez que se han apropiado del principio del juez natural para hacerlo por sorteo con posterioridad al hecho y directamente sin importar el proceso en sí mismo, sino para comodidad de ellos, para que no se les superpongan las causas? Mire, yo no sé cómo no sé cómo lo organizaron en Tucumán, no sé. Nosotros no tenemos un colegio de jueces, pero sí tenemos jueces de garantía y tribunal de juicios y apelaciones. Los jueces de garantías intervienen en todos los casos como juez de control de la actividad fiscal, siempre. Y el juez que interviene por primera vez, nosotros tenemos, para que se den una idea, 17 departamentos judiciales. En 16 hay jueces de garantía, en muchos hay uno solo, y en muchos hay 3, 4, hasta 4, 5. Y en la mayoría de las ciudades como Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, hay 2, o Gualeguay, y la provincia nuestra es muy parecida a usted en cantidad de habitantes, tiene 1.300.000 habitantes, así que más o menos parecida. Y los tribunales de juicio, que están en 5 lugares situados, es un colegio de jueces que hacemos juicios unipersonales hasta 10 años y colegiados de 10 años en adelante. El juez que interviene siempre en la etapa de control es el mismo, o sea, es el juez natural del proceso. Y cuando llega la etapa, la causa remitida a juicio, que lo que llega ahora es una hoja una hoja y media que dice el nombre del acusado, el hecho y las pruebas que se van a rendir en juicio. No tenemos otra cosa, por eso es importante que los abogados presenten su teoría, presenten su evidencia, porque el juez no sabe nada del caso. Nosotros tenemos casos que se cometen por ahí a 200 kilómetros, o a 300, o a 150, que no es el mismo caso que se comete en el lugar donde uno vive, que por ahí puede tener algún conocimiento de los medios, pero en general, conocimiento de la investigación, y eso no tenemos ninguno. Entonces, llega esa hoja, se hace el sorteo y se designa el juez. Y el juez es el mismo sistema que teníamos antes, o sea, no hay una alteración del principio juez natural. Yo no le veo alteración al principio juez natural en esa organización. Sí, no. El tema pasa que el juez natural debe ser designado con anterioridad al hecho. Y aquí los sorteos se producen con posterioridad al hecho. Es el tema. O sea, desnaturalizan al propio juez, que lo toman en beneficio del colegio de jueces para que no se le superpongan las causas y se realizan los sorteos respectivos. Yo le repito, no sé cómo están organizados, pero lo que yo entiendo por nombramiento es que el juez tiene que estar nombrado antes que se cometa el hecho. Exactamente. Sí, pero eso no significa que cuando la persona comete el hecho no pueda sortearse el juez que le va a tocar, porque el juez ya está nombrado. Sí, o sí, sea, está lo que nombrado. hace lo que no podemos hacer es nombrar comisiones especiales o jueces especiales para hechos especiales, como ocurría en la época de la dictadura, o como ocurría en algunos procedimientos que se nombraba una comisión especial para juzgar a esta persona. Bueno, eso es lo que prohíbe la Constitución. Ahora, no me prohíbe que dentro de un cuerpo de jueces que están nombrados se sortea quién le va a tocar y que se siga la causa. A mí me parece que eso no es inconstitucional. Pero es mi opinión. ¿Puedo hacerle una pregunta, doctor?
¿Puedo hacerle otra pregunta? Sí, yo estoy a disposición de ustedes. Sí. ¿Por qué tanta importancia? Siempre se habla de conflictos y no de delitos. Cuando el derecho penal sanciona delitos, no conflictos. Los conflictos están reservados al ámbito de la esfera civil, no del derecho penal. Y al derecho penal está vedado intervenir en conflictos e injerencia de los temas particulares. Sí, yo lo que le puedo decir, esto es para hablarlo bastante tiempo, lo que intenta cambiar el sistema acusatorio por el mixto, y esto es básicamente una explicación filosófica que puede gustar o no, y no estoy para convencer a nadie, es que en el sistema mixto se entendía, o el inquisitivo se entendía que la lesión era el soberano, y que toda lesión a la ley debía ser sancionada, o al menos perseguida y castigada. Ahora el sistema acusatorio ve más en cada lesión a la ley, o en cada, digamos, quebrantamiento de la ley, lo que puede ver es que hay un conflicto de particulares atrás, en el sentido de que hay una víctima y hay un victimario o hay un sospechoso. Entonces, cuando se habla de conflicto, en general, se trabaja en el estamento de aquellas lesiones o afectaciones o quebrantamientos de la ley que a la víctima se le puede dar cierto margen de negociación con su victimario, y que el Estado permite que esa negociación, si llega a buen puerto y se hace de acuerdo a la ley, lo que podría ser una conciliación o una mediación, no sea ese caso llevado a juicio como principio de reparación, como principio de lesividad mínima, como principio de lo que fuera. O sea, ustedes tienen un catálogo, como nosotros, de cuáles delitos pueden ir a mediación, qué delitos no pueden ir y demás. Por eso, cuando se habla de conflicto, lo que se habla es de establecer, o de tratar de establecer la posibilidad de que las partes encuentren una solución a ese conflicto y se quita el Estado del medio. Porque no hay que olvidarse que el derecho penal, al principio, era la víctima la que tenía la posibilidad de vengarse, y de hecho el derecho penal, una de las cuestiones que nace es para impedir la cadena de venganzas que terminaban en guerra. Entonces, el Estado se apropia de la lesión, se siente lesionado y castiga a nombre de la víctima. Hay un proceso de hace unos 100 años a esta parte donde la víctima va cobrando cada vez mayor fuerza, eso genera que quiera recuperar su lesión y eso se transforma en conflicto. Es una explicación muy sencilla y muy breve a su pregunta. Puede estar de acuerdo o no, pero esto es lo que se trabaja técnicamente en los sistemas acusatorios, que tienen un componente adversarial y también hacen crujir ciertamente la estructura. Nuestros sistemas acusatorios no son adversariales puros porque no tenemos la disponibilidad de acción. El fiscal no tiene la disponibilidad de acción, tiene principios de oportunidad arreglados. Y esto le va a generar enormes problemas a ustedes, como nos genera a nosotros y le genera a cualquier parte del país, porque al no tener el fiscal la disponibilidad, no puede decir, bueno, no te acuso por homicidio calificado, te voy a acusar por lesiones graves, pero voy a aceptarme esta pena como pasa en Estados Unidos. Porque cuando sucede eso, el juez que tiene que dictar una sentencia fundada en las evidencias que va a tener ahí va a decir, pero yo tengo un muerto, y ese muerto no encaja en lesiones. O sea, es complejo de analizar, y son cosas que se van a ir resolviendo seguramente con los fallos del tribunal de ustedes, de la corte de ustedes, pero son los problemas que más conflictos generan. Cuando hay una víctima insatisfecha, cuando hay una víctima que quiere un acuerdo, pero el Estado dice, no puedo negociar este delito. Es decir, el sistema acusatorio con ciertas componentes adversariales de negociación o de reparación trae problemas que no los tienen en el mixto, porque el mixto tiene una sola forma de resolver los conflictos, que es, o los casos, que es, los llevo a juicio, los archivo, o los sobreseo, lo que fuera. Doctor Buenas Miguel. noches. Sí. Primero, bueno, agradecerle al doctor Chaya por la gentileza y la deferencia de disponer de su tiempo para cultivarnos. En segundo lugar, agradecerle a la gente de Penalistas Tucumán por esta oportunidad de tener enfrente al doctor y hacerle algunos cuestionamientos. El primero de ellos tiene que ver en su calidad de juez, respecto de esta situación de juicios virtuales que estamos viviendo a nivel mundial prácticamente, pero más en mi provincia, como una suerte de
puntapié inicial a esta situación de juicios por plataforma virtual. La pregunta concreta, doctor, es, en su calidad de juez, si usted cree que al realizarse los juicios virtuales se violenta o se violaría las garantías constitucionales de debido proceso legal, puntualmente respecto a la inmediatez en cuanto a la percepción de los órganos de prueba. Esa es mi consulta. Lo que le digo es, retomo el concepto de nulidad o de afectación de garantías que teníamos recién. Toda medida en general que se toma en un proceso penal afecta a alguna garantía constitucional. El punto es que la afecte hasta tal punto, vaya la redundancia, que la vulnere o la convierta o la pulverice, la viole. Yo creo que la inmediación no es el problema, o sea, es uno de los problemas que sí tienen los juicios virtuales, pero es parte de un problema más complejo, que es que yo me pregunto si existe en un juicio virtual la posibilidad real de confrontar al testigo, de tenerlo al acusado cara a cara y confrontarlo. Y esto depende de varios factores, Depende para mí, básicamente, y esto es un problema que tenemos en todos lados, o tienen en todos lados, que las conexiones de internet son muy malas muchas veces, y hoy lo vimos acá, al colega que habló primero, yo no le escuché prácticamente nada, la segunda parte que me dijo, y ahí voy al punto. ¿Cuánto se pierde de información y si esa información es relevante para decidir el caso? Entonces, hacer una respuesta fácil le diría, no, prefiero el juicio presencial. Ahora, no se pueden hacer los juicios presenciales. Se viola el plazo razonable de resolución del proceso, hay gente detenida, hay víctimas esperando una respuesta, hay una sociedad. Entonces, se buscó esta solución. Lo que esta solución debe dar es la calidad de la posibilidad de confrontar. Si no hay posibilidad real de confrontar, ahí para mí hay una afectación. En general no le podría decir. Y le digo la respuesta más difícil es, yo prefiero el otro juicio, pero no lo podemos hacer. Si no lo podemos hacer, prefiero que caso por caso vean si están en condiciones de hacerlo. Nosotros tenemos, por ejemplo, en algunos casos, que no tenemos posibilidad de comunicarnos directamente con las unidades penales donde están los presos para hacer una audiencia. Entonces ya no se puede hacer nada. Entonces, yo creo que hay lugares que podrán hacerlo, hay lugares que no, pero el tema es la calidad de la posibilidad de confrontar la información que se va a recibir y que con esa se va a fallar. Por eso le digo, mi respuesta es uní, y dependerá de cada caso, pero en principio creo que no hay otra alternativa por la situación que estamos viviendo, y sí vi que en Córdoba ya empezaron a hacer los presenciales con máscaras esas de plástico, con barbijo y demás, y bueno, nosotros tenemos fijados presenciales ya juicios para este mes, y la verdad que tuvimos que recalcular toda la agenda, porque vamos a tener menos testigos, más limpieza a partir de cada deposición, pero nosotros estamos haciendo todas las audiencias de apelaciones o las audiencias de juicio abreviado y demás con las partes presentes, con separaciones y demás. Y por supuesto, las que son abogados de otras ciudades se hacen virtuales bajo la condición que el abogado la acepte. Claro. No es una suerte de imposición, digamos. Y lo que sucede es que estoy hablando de apelaciones y abreviados. No. Los juicios íntegros los vamos a tener este mes y hasta ahora no tengo experiencia, y lo vamos a tener presencial todo, menos el preso o la persona detenida que va a estar en la unidad carcelaria, con un sistema que va a estar viendo en vivo lo que sucede y comunicado en directo con su abogado. Esto lo ha aceptado la defensa, pero no tengo la experiencia concreta de cómo ha resultado, porque está todavía en programación. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta, colegas? El que tenga una pregunta, habilite su audio y pregunte, por favor. Excelente su exposición, doctor, así que ninguno se anima a preguntar, me parece, no hay tantos valientes. Yo lo que les quiero decir, y no
porque sea un vendedor de mi blog. Ahí pueden encontrar 3 o 4 charlas que les pueden servir si les interesa. El doctor Cajal me contactó a través de alguna de esas cosas y me mandó un mail. Yo contesto todo, en general no tengo problema. Y voy a subirle varios artículos más que los voy a diferenciar de los que están, que son de la primera etapa del sistema nuestro. Si les sirve, úsenlo, no hay derecho de autor, no hay nada, usen lo que está ahí, usen todo. Y bueno, estoy a disposición. Cada tema de los que hablé daba para hablar una charla específica de eso. Yo con la gente de Corrientes ahora voy a empezar un programa semanal, sí, de charlas, y vengo trabajando hace un tiempo, pero está bueno que tengan esta iniciativa, así que estoy a disposición de lo que necesiten, en lo que pueda ayudar. Excelente, doctor. Más que nada quería comentarle cuál es la situación acá en Tucumán. Nosotros tenemos 3 centros judiciales, el de Capital, el de Monteros y el de Concepción. En Concepción funciona el nuevo sistema hace un año, más de un año ya. En Monteros y en Capital todavía no, porque justamente se viene prorrogando la entrada en vigencia con varias leyes y, bueno, la situación que se conoce también a nivel nacional, las prórrogas que se vienen haciendo. Entraría en vigencia recién a partir de septiembre, ahí lo corrijo un poquito, era en septiembre recién la vigencia, no en diciembre. Me entendí diciembre. Con respecto a la situación que estamos viviendo hoy, es una situación sui generis. ¿Por qué? Porque el código debería haber entrado en vigencia en mayo, no entró en vigencia, se prorrogó hasta septiembre, pero sí tenemos ciertos artículos del nuevo sistema en vigencia, que son los derechos del imputado, el derecho de la víctima, por ejemplo, y los criterios de oportunidad, la aplicación del criterio de oportunidad. Me parece importante lo que acaba de mencionar con respecto al rol del Ministerio Público Fiscal, y que muchas veces los jueces no tienen un control de muchas de esas situaciones. Bueno, me paro desde el lugar de la defensa privada con respecto a la defensa eficaz. O sea, nosotros estamos funcionando hoy con un sistema de audiencias virtuales, como dijo el doctor Rocchio. Podemos estar o no de acuerdo en este sistema, pero a la defensa particular no le queda nada más que aceptar este tipo de audiencias, porque si no pueden las personas revocarte inmediatamente el poder y designar un defensor público. La cuestión está dada más que nada por cómo controlamos nosotros y hacemos valer ese derecho a la defensa eficaz. Si, por ejemplo, no contamos con el expediente digital, porque no están digitalizados todos. Usted sabe que se está digitalizando la mayoría de los expedientes, pero la defensa no contamos con la totalidad de esas causas. Efectivamente, ¿cómo podemos lograr llevar a cabo una defensa eficaz si no contamos con la totalidad del expediente o que no conocemos la causa? ¿Quién controla al Ministerio Público Fiscal? ¿A quién le corresponde esa obligación, no? Claro, pero no sé, en general, le digo, no quiero meterme en temas de casos concretos, pero me parece que el fiscal tiene que decir qué evidencia lleva a juicio. Estamos hablando de un sistema mixto, entonces tendría que decir cuáles son los testigos que propone y demás. Y si es el sistema mixto, los casos que se llevan a juicio, en ese sistema sí es necesario contar con la actividad anterior, que en general el sistema de introducción por lectura hace que los juicios sean muchas veces una suerte de certificación de lo que se hizo la investigación. Eso es de las cosas más importantes que para mí el sistema acusatorio, con todos los errores que tenemos, nosotros tenemos una instrucción totalmente oral. Y se deja constancia de la actividad, pero lo que va a juicio es lo que las partes ofrecen en la audiencia de etapa intermedia, no va ningún expediente. Por ahí es mucho, es poco, bueno, eso dependerá de cada caso, de cada fiscal, de cada defensor, pero en el sistema mixto sí, es verdad que el fiscal, después que tiene armado más o menos el caso, da intervención a la defensa, y la defensa se siente un poco en desventaja en ese sentido. Me parece que los planteos correctos son el acceso a toda la información, y después que ustedes puedan elegir qué utilizan. Y ahí hay una posibilidad de plantearlo bajo cierta viso de afectación de garantías constitucionales, pero lo digo en general.
Excelente. No sé si tienen alguna pregunta, colegas. ¿Gloria? ¿Doctor Cajal? No, excelente, la verdad, un lujo. Bueno, doctor, no nos queda nada más para decir. Les Más que digo nada que conozco agradecerle Tucumán y que he ido, tiempo, Le su digo, disposición. Sí, Analía, conozco Tucumán, he ido muchas veces. La última vez fue cuando hicimos el segundo encuentro nacional del sistema acusatorio, que el primero lo hicimos acá en Concepción del Uruguay, el segundo lo hicimos allá, y conozco muchos jueces, fiscales y defensores de allá. Incluso estuvimos en la zona céntrica ahí, haciendo el congreso y bueno, y de Sí, paseo me he quedado muchísimas veces, así que yendo a Salta o Jujuy, así que conozco su provincia y me encanta, sobre todo las empanadas, así que en cualquier momento cuando habiliten esto. ojalá podamos tenerlo pronto de manera presencial, doctor. Bien, incluso les digo una infidencia. Enfrente de la casa de Tucumán, que está la casa de Nicolás Avellaneda, mi hijo se llama Nicolás, así que nos hemos sacado fotos ahí y demás, porque me gusta mucho la historia, así que conozco su provincia, las conozco bastante. Un placer, doctor, un placer, la verdad. Su presencia, Bueno, su conocimiento y que lo pueda compartir con los colegas de manera completamente desinteresada y se agradece muchísimo su disposición. bueno, Gracias, muchas gracias doctor. a ustedes por invitarme y gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias a todos los colegas por participar. Adiós.